que existen ayudadores de la actividad enzimática. Cuando me dicen ayudadores de la actividad enzimática, justamente se refiere a esos grupos que pueden ser metales o pueden ser otro tipo de estructura, como puede ser una coenzima. Y una coenzima venía a ser una estructura de característica nucleotídica que tiene la capacidad de actuar con cierto grupo de enzimas, como pueden ser las oxidorreductasas, las transferasas, las isomerasas, ligasas. Su capacidad de estas es justamente transportar grupos, átomos o grupos de átomos que me permiten de alguna manera cumplir la funcionalidad o la actividad catalítica de la enzima. Eso no sería posible si no existieran estas estructuras. Y habíamos visto que entre las coenzimas más características teníamos aquellas que derivan de las vitaminas, como nicotinamida adenindinucleótido, flavina adenindinucleótido, etcétera. Todas estas, obviamente, derivadas de la vitamina y muchas de ellas con característica nucleotídica, que ya conocemos que son un nucleótido. Así también, en su caso, nosotros tenemos que el ayudador no necesariamente es una estructura nucleotídica o derivado de una vitamina, sino es un metal. ¿Cómo se va a llamar ahora la enzima que tiene como ayudador un metal? Se le va a llamar metaloenzima. Y existen diferentes tipos de metales que contribuyen a la o coadyuvan a la actividad catalítica. Es así el hierro coadyuva a la actividad de la catalasa, las peroxidasas, citocromos, etc. Y así característicamente tenemos cada uno de ellos, y ahí va también otra de las grandes importancias de que cuando hablamos nosotros de que por qué tenemos que consumir nutrientes no calóricos como puede ser vitaminas, minerales, y bueno, el agua que es aparte, pero de todas formas, vitaminas, minerales y agua son nutrientes no calóricos. ¿Por qué tenemos que consumir, por ejemplo, las vitaminas? Entre uno de sus hechos es que son precursores de las coenzimas, y las coenzimas son ayudadores de la actividad catalítica. ¿Por qué tenemos que consumir minerales? Dentro de esos minerales tenemos varios de estos componentes que también son ayudadores de las enzimas, constituyendo las metaloenzimas. Y de ahí que su libro habla de cofactores o grupos prostéticos que son ayudadores de la actividad enzimática. ¿Quiénes son esos cofactores? Las coenzimas y los metales. Muy bien, eso fue lo último que vi en la clase anterior, entonces veamos ahora, empecemos con un contenido básico que viene a ser zimógeno. ¿Qué son los zimógenos? ¿Qué son los zimógenos? Los zimógenos son precursores de las enzimas, o son lo que se llaman proenzimas o preenzimas, son precursores inactivos. Estos precursores inactivos, para convertirse en enzimas propiamente dichas, necesitan de una ruptura proteolítica, o lo que viene a ser una hidrólisis. Yo paso de una estructura, pongámosle que la enzima tenga 200 aminoácidos, romperá un pedazo, se quedará en 170, 180, y esto finalmente la lleva a que la enzima se active. Es muy conocido este tipo de enzimas en los procesos digestivos, los jugos digestivos. Entre los zimógenos, uno de los zimógenos que ustedes conocen, por ejemplo, el tripsinógeno. Este tripsinógeno es un zimógeno o un precursor de la enzima. Generalmente se los nombra así, con esa terminación, que en medio ácido, en el pH ácido gástrico, este se convierte en una enzima activa, que es la tripsina. Entonces hay que tener bien en claro estos términos, que es lo más sencillito que estamos viendo. Muy bien, vamos a ver la catálisis enzimática para tratar de entender cómo puede ser que una enzima cumpla una actividad catalítica o cumpla el hecho de aumentar la velocidad de una reacción química a temperatura constante, a pH constante, a presión constante. Lo que está reflejado en esta imagen es lo que les voy a explicar en esta otra. Fíjense, cuando yo tengo una reacción química cualquiera, aquí en vez de llamarse estos compuestos sustratos, se van a llamar reactivos. Entonces yo diré, yo tengo como reactivo, por ejemplo, una glucosa en presencia de oxígeno. Muy bien, si yo tengo estos reactivos, yo voy a obtener un dado producto, en este caso el producto dióxido de carbono más agua. Cuando yo trabajo sin enzima, para pasar de los reactivos
a los productos, yo tengo que vencer una barrera energética. Esta gráfica es justamente relación de energía en el eje de la Y con relación al avance de la reacción en el eje de las X. Entonces, yo tengo que vencer una barrera energética que es bastante alta. Fíjense que tengo que vencerla para llegar y convertir el producto. Hay algo muy característico que hay que tener en cuenta. Fíjense que el sustrato parte de este nivel energético. Si lo comparamos con el producto, existe una diferencia de energía que es negativa, es decir, pierdo energía y me lleva a obtener un producto de menor energía. Se dice que cuando yo obtengo un producto de menor energía que los reactivos, la reacción es más favorable, o los productos sí se van a formar y se van a mantener durante el tiempo. Si fuera de un nivel energético mayor, los reactivos tienen el producto tiene un tiempo de vida media muy corto y lamentablemente desaparece. Mientras menor el nivel energético tenga el producto, más fácil la reacción. Entonces, en este otro caso, ahora, fíjense, esta es la barrera energética que tiene que vencer, pero cuando yo uso una enzima, ¿qué es lo que se está disminuyendo? Esa barrera energética o energía de activación. Yo obtengo una barrera energética menor, pero obtengo el mismo producto. Aquí no es que el uso de una enzima me genera superproductos, no, el uso de una enzima me genera el mismo producto. ¿Qué es lo único que he hecho? He aumentado la velocidad de la reacción química. Más o menos compárenlo así. Es como que este es el inicio de una carrera, la partida, y este es el final. Si usted tiene dos caminos, una en la cual tiene que vencer una alta montaña y otra en la cual es prácticamente casi nada, una pequeña diferencia, más en una planicie. Entonces usted compara y uno dice, tengo dos corredores. Un corredor toma el camino con la montaña más alta y el otro con la montaña más baja. ¿Cuál de los dos va a llegar primero a destino? De seguro que usted dirá la de la montaña más baja. Y efectivamente, eso es lo que sucede. Ambos llegan al mismo lugar, se obtiene lo mismo, el mismo producto. ¿Cuál es la diferencia? El tiempo. Entonces, sin enzima, yo tardo más tiempo en obtener el mismo producto que lo obtengo con la enzima. Pero la pregunta ahora es, en realidad, a lo que responde la catálisis enzimática, ¿por qué? Sí, me disminuye la energía de activación, pero ¿por qué me logra disminuir la energía de activación la enzima? Porque la enzima se une al sustrato y forma un complejo enzima-sustrato. Esa unión, si no es estable, es simplemente, como les decía, hacía el hecho de llevar el sustrato y formar el producto más rápido. Entonces, miren, esta es el mismo tipo de imagen, solamente que separada, solamente que aquí no se olviden que en realidad cuando la reacción es catalizada por enzima no se llaman reactivos, se llaman sustrato, porque la enzima actúa sobre un determinado sustrato. Y me está diciendo que los productos son los mismos y hay una diferencia de energía de activación. Entonces, ¿cuál es la reacción que me refleja la catálisis enzimática? Si yo tuviera que responder en un examen en forma desarrollada y me dirían, ¿qué es la catálisis enzimática? O esto, ¿qué me refleja esta reacción? Esta reacción viene a reflejarme justamente o me explica cómo una enzima actúa, tratando de entender realmente qué es lo que hace una enzima. Entonces, una enzima se une a un sustrato o interacciona con un sustrato, me forma un complejo enzima-sustrato. Este complejo enzima-sustrato me permite o me favorece obtener rápidamente el producto, en la cual la enzima se libera. Y si ustedes se dan cuenta, esta enzima no participa en ningún momento con el producto, no es parte del producto. Esta enzima de ahí sale y otra agarra otro sustrato idéntico, porque no se olvide que la enzima es altamente específica, agarra otro sustrato idéntico. Si yo estoy hablando del alfa amilasa salival, por ejemplo, ¿a quién va a atacar? Los enlaces glicosídicos de tipo alfa. Entonces atacará al almidón y viene, ataca, forma un complejo enzima-sustrato, se libera la enzima y me da el producto. Si es una ruptura total, yo voy a tener como producto
la glucosa. Ah, muy bien, entonces nuevamente la alfa-amilasa salival no interviene, se une a otro almidón y vuelve el mismo proceso. Entonces eso es lo que me explica la catálisis enzimática y me trata de dar una idea realmente de qué viene a ser, cómo actúan las enzimas. Muy bien, hasta ahí todo venía tranquilo, pero la pregunta era, ¿dónde se unía el sustrato? ¿Cómo es que se forma un complejo enzima-sustrato? Y habíamos dicho que no todas las proteínas son enzimas, sino ciertas proteínas se convierten en enzimas. Entonces uno se pregunta, ¿qué existe en esa proteína que se convirtió en una biomolécula altamente efectiva para mantener a un ser vivo? Porque no solamente nos mantenemos gracias al oxígeno, el oxígeno permite que ciertas reacciones aeróbicas se lleven a efecto dentro de nuestro cuerpo, pero si no existieran las reacciones metabólicas, llámanse catabólicas o anabólicas, nuestro cuerpo lamentablemente no podría sobrevivir. ¿Y gracias a quién se llevan a efecto esas reacciones? Gracias a las enzimas. Y las enzimas son proteínas. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué tiene una proteína o qué tiene que tener una proteína para poder convertirse en una superestructura o lo que es una enzima? Tiene que tener un sitio activo. Sobre ese sitio activo se tejieron durante muchos años una teoría, primero una teoría que es la que estuvo en boga, y no se soltaba la teoría esta, y decía que el sitio activo, que pongámosle, el sitio activo es un lugar pequeñito dentro de la gran macroestructura que es la proteína. Me decía, en ese sitio activo, que es bastante pequeño, fíjense, va a calzar y va a entrar el sustrato. Pero ¿qué era lo que me decía este modelo llave cerradura? Me decía que el sitio activo tenía la misma forma que del sustrato, tenía que tener exactamente, así como una llave lo hace una cerradura, que no cualquier llave entra a cualquier cerradura, aparte de las llaves maestras con las que se roban los autos, ¿no? Sino aquellas que comúnmente nosotros conocemos, que si nos olvidamos las llaves del portón de la casa, no es que le vamos a pedir al vecino, présteme su llave que voy a abrir el portón de mi casa, no, usted tiene que tener una similar con las mismas características. Entonces decían, como las enzimas son altamente específicas, este sustrato va a calzar perfecto en ese sitio activo. Entonces se formaba un complejo llave-cerradura. En el momento que se tenía que liberar el producto, teníamos la enzima más los productos. Ven que esta es la catálisis enzimática, enzima, sustrato, el complejo, en este caso que calzaba de esa manera, la enzima más los productos. Ese modelo estuvo en boga durante mucho tiempo hasta que se fue creciendo la ciencia, la tecnología y se le sacaron fotos a la estructura y se descubrió que ese sitio activo no era rígido como el modelo llave cerradura, sino dijo que el sitio activo más bien se amolda o se acomoda al sustrato, es decir, como el guante a una mano. Nosotros sabemos que existen generalmente 3 tallas estándares de los guantes, el pequeño, el mediano y el L. Pero eso no quiere decir que una talla S, por ejemplo, de guante no le albergue una mano pequeñita de dedo finito o no le albergue una mano pequeñita de dedos gordos, gruesos. Entonces, igual va a entrar el guante. El guante usted lo ajusta, lo acomoda a su mano. Exactamente lo mismo, dicen que el sitio activo se ajusta y se acomoda a los sustratos y se forma un complejo que se llama ajuste inducido, modelo de ajuste inducido, finalmente se libera la enzima y los productos. Ese es el que está ahora realmente, es el modelo que se acepta actualmente, que el día de mañana se eche por la borda, así como se tiró la teoría de la enzima y el sustrato mediante llave cerradura, porque se dijo que no es así, entonces hay que tener mucho cuidado. Pero la otra pregunta es, ¿qué hay en el sitio activo? ¿Qué es el sitio activo que la convierte a esta proteína, la convierte en enzima? Si una proteína carece de sitio activo, ¿tiene especificidad? ¿Es enzima? Claro que no. Una proteína para poder tener una actividad catalítica, ¿qué tiene que tener? Un sitio activo.
Muy bien, entonces se dice que el sitio activo es responsable de la actividad catalítica de las enzimas. Es parte pequeña de la enzima, aproximadamente tiene 20 Armstrong de diámetro y es causante de la especificidad y de la actividad de la enzima. Es causante, dice que, de la especificidad y de la catálisis enzimática. Es decir, si no existe el sitio activo, no existe la actividad catalítica, por ende no estamos hablando de un proceso de especificidad. Sus propiedades están dadas por la forma y en consecuencia con el tiempo y disposición de las cadenas laterales de los aminoácidos. Es decir, ¿qué se preguntaban? Cuando llegaron a la hora de sacar las microfotografías y ver y preguntarse, ¿pero qué existe dentro de ese pequeño espacio donde se alberga el sustrato? Y no encontraron más que ¿qué podían encontrar? Aminoácidos. No encontraron más que aminoácidos, porque la enzima, ¿qué es? Es una proteína. Entonces de repente usted dice, sí, pero entonces son superaminoácidos. No, son aquellos 20 aminoácidos que hemos estudiado. Pero ¿qué era lo característico? Que encontraron que principalmente son las cadenas laterales las que se encuentran interactuando o van a permitir una cierta interacción con el sustrato. Y encontraron residuos. Cuando me dicen residuos, generalmente se refieren a los restos, a lo que me está sobrando de las cadenas laterales. Residuos no esenciales, es decir, que no solamente hay aminoácidos esenciales, sino que ahí se pueden encontrar aminoácidos no esenciales. ¿Se acuerdan la clasificación de los aminoácidos? Muy bien. Residuos estructurales, aquellos residuos o cadenas laterales que le permiten la conformación de la estructura o la dimensionalidad. Residuos de unión, los que le van a permitir la interacción en realidad con el sustrato. Aquellas cadenas laterales que tienen la capacidad más bien de interaccionar con el sustrato. Y residuos catalíticos, aquellos que ya le va a permitir ejercer una alta especificidad a la enzima o permitir no solamente formar el complejo enzima-sustrato. Entonces, esto tipo que sin entrar en mucho detalle, aquí está lo más sencillito, estos restos de aminoácidos es lo que finalmente le va a dar la característica, el por qué no entra un determinado, por qué el enlace, la alfa-amilasa salival, por ejemplo, que ataca los enlaces alfa. ¿Por qué no identifica los betas si estamos hablando de una misma biomolécula? Una cosa es que yo le diga a usted, ¿por qué una alfa-amilasa salival no identifica o no rompe la estructura de un péptido? Usted dice, ah, no, pues, pero usted me está hablando de la alfa-amilasa salival, nosotros sabemos que ataca al hidrato de carbono, entonces, y los péptidos son proteínas, por eso no los reconoce, ya, podría ser un justificativo, pero yo le estoy hablando de que una alfa-amilasa salival le corta solamente los enlaces de almidón, pero no le corta los enlaces de la lactosa, no le corta los enlaces de la celulosa. Y yo le estoy hablando de compuestos que son hidratos de carbono, no le estoy hablando de otra biomolécula. Entonces, ¿por qué esa alta especificidad? Por los tipos de aminoácidos que se encuentran dispuestos en ese sitio activo. Ah, bueno, si yo tengo que romper el enlace de la lactosa, ocuparé otra enzima, que es la lactasa, que tendrá otro tipo de residuos de aminoácidos no esenciales, aminoácidos estructurales, de unión y catalíticos. Es eso lo que se llegó a descubrir hasta ahora dentro de las estructuras de las enzimas. Solamente así se cumple una enzima, tiene su actividad catalítica. Aquí otro modelo, el modelo llave cerradura, perdón, otra manera de representarlo. Este modelo es válido en muchos casos, pero no es siempre correcto. Es por eso que se echó abajo y aquí está el modelo de ajuste inducido. Este modelo sería algo así como un cascanueces, dice que se adapta al contorno de la nuez, dice, o en su medida también como el modelo del guante a la mano. Muy bien, ahí tienen el ajuste inducido. Vamos entonces ahora, ya entendimos entonces que una proteína para poder cumplir una función catalítica o ser altamente específico tiene que tener un sitio activo. La distribución de las enzimas, la pregunta es, ¿dónde se sintetizan las enzimas? ¿Qué hacen? ¿Por qué se encuentran en cierto lugar? Algunas están en el núcleo, otras están disueltas en el citoplasma, unas se encuentran en algún tipo de células y en otras no. Entonces, su distribución, como dicen, no están distribuidas al azar. Es decir, hoy me encuentro aquí y mañana, por ejemplo, las enzimas del ciclo de Krebs hoy están en la mitocondria, mañana se van a encontrar en el citoplasma, pasado mañana van a estar fuera de las células, no. Tienen una distribución
específica y característica de acuerdo a la función que tienen que cumplir. Entonces dice, las enzimas se sintetizan en el citoplasma de la célula. La mayoría de las enzimas son intracelulares, donde, por ejemplo, las enzimas que están asociadas o se encuentran en el núcleo, estas enzimas van a cumplir obviamente función de mantenimiento, renovación y todo lo que tenga que ver con la parte genética. Las enzimas mitocondriales, las enzimas que se encuentran en la mitocondria, van a tener una gran funcionalidad. No se olviden que la mitocondria es el organelo energético por excelencia, a través del cual nuestras células generan energía. Entonces, ¿qué vamos a encontrar ahí? Vamos a encontrar un tipo de enzimas, por ejemplo, distribuidas únicamente dentro de la matriz de la mitocondria, como pueden ser las enzimas del ciclo de Krebs. Encontraremos enzimas que solamente están en la membrana interna de la mitocondria. Estamos hablando de cadena respiratoria. Entonces, las enzimas que se encuentran en este organelo van a estar relacionadas con la producción de energía o con reacciones oxidativas. Las que se encuentran, las enzimas que están en los ribosomas, no se olviden que los ribosomas están muy unidos o característicos a lo que es la síntesis o biosíntesis de proteína, pues entonces esa va a ser su funcionalidad. Las enzimas microsómicas son aquellas donde se necesita esos procesos de hidroxilación o la anexación de oxidrilo, ahí van a estar presentes este tipo de enzimas. Los lisosomas son lugares donde generalmente nuestra célula trata de eliminar desechos. Entonces, ¿qué van a hacer estas enzimas? Van a destruir una destrucción hidrolítica de materiales que la célula no necesita. Y si hablamos de la biosíntesis de ácidos grasos, generalmente estas enzimas se encuentran a nivel de citosol. Entonces aquí, lo mismo que les he estado hablando, fíjense los diferentes lugares en los cuales se puede distribuir la enzima. Y ni qué decir en la membrana. Nosotros hemos mencionado en los diferentes organelos, a nivel de lo que vienen a ser la parte del núcleo, y de repente alguien dice, ¿y en la membrana no hay enzima? Claro que sí, hay enzima. No se olviden que la bomba de sodio y potasio necesita o gasta energía. Para eso tenemos una enzima, la ATPasa. Entonces, las enzimas existen en tal cantidad dentro de la materia viva y vamos a ver que muchas de ellas tienen utilidad diagnóstica. Muy bien, los sistemas multienzimáticos. Por favor, hay que tratar de entenderlo porque en base a eso nosotros vamos a entender las vías metabólicas. En una vía metabólica, o por ejemplo cuando me dice sistemas multienzimáticos, cuando yo tengo un sustrato y este sustrato necesita de una enzima, tengo un producto. Y ahí voy a tener una enzima, el sustrato, producto, y una enzima que favoreció la reacción. Pero resulta que en nuestro cuerpo, que era producto, se convierte nuevamente en sustrato que va a necesitar otra enzima característica y se va a convertir en producto. A su vez, nuevamente, que era producto, se va a convertir en sustrato y me va a generar por otra tercera enzima un nuevo producto. Por ejemplo, en la glucólisis, en las vías metabólicas, la glucólisis, nosotros sabemos que la glucólisis es la degradación de la glucosa. La primera reacción que sucede y que generalmente es la primera reacción en la cual se genera las vías metabólicas de los hidratos de carbono es la fosforilación de la glucosa. ¿En qué consiste? Una glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato. ¿Gracias a quién? A una enzima que es la hexoquinasa. La hexoquinasa en presencia de ATP me genera como producto la glucosa 6-fosfato más ADP. Entonces, ¿qué necesité? Una enzima que se llama hexoquinasa. A su vez, esta glucosa 6-fosfato en la vía glucolítica, ahora que era producto, se convierte en sustrato. Este sustrato, que es la glucosa 6-fosfato, se va a convertir en fructosa 6-fosfato gracias a otra enzima que se llama isomerasa. ¿Se dan cuenta? Entonces, sustrato, producto. A su vez, ese producto se convierte otra vez en sustrato. Y así sucesivamente, esa fructosa 6-fosfato se fosforila y se convierte en fructosa 1,6-bifosfato. Y a su vez, después esa fructosa 1,6-bifosfato rompe su estructura y se convierte en 2-triosa, cada una catalizada por enzima. Entonces yo tendré un sustrato, un producto, una enzima. Voy a la segunda vía, ese producto se convierte en sustrato y el sustrato ahora, voy a la segunda reacción, ahora el sustrato el producto se convierte en sustrato y obtengo un producto. Ese segundo producto ahora otra vez se va a convertir en sustrato y así sucesivamente. ¿Qué es lo que yo tengo entonces? Un sistema multienzimático.
Si es que miran su libro en la parte de metabolismo, que ya deberían irse acostumbrando la vista, mirarlo y decir, a ver, en esta reacción, ¿quién es el primero? Este es el sustrato. ¿Qué es lo que se está formando este producto? Ah, y ahora este producto se convierte en sustrato para la siguiente enzima. Identificar las coenzimas, identificar metales o qué tipo de actividad hay ahí. Entonces son sistemas multisistemáticos ordenados de tal modo que generalmente en las membranas, donde el producto de la reacción catalizada por la primera enzima es recibido como sustrato por la segunda y así sucesivamente. Las transformaciones se producen según la secuencia fijada por la disposición espacial de los catalizadores. Y ahí me pone un ejemplo, la cadena respiratoria, que lo vamos a ver ya en el contenido para el tercer parcial. Pero para eso, por eso estamos viendo todo esto para que entiendan. Ahora, la determinación de la actividad enzimática. Una de las preguntas también es, ¿cómo hago yo para identificar que mi enzima sirve, que mi enzima está funcionando? Para poder yo determinar que mi enzima sirve o que mi enzima está funcionando, yo tengo que ver que se forme un producto en menos tiempo. Puede hacer que este producto sea coloreado y yo digo, bueno, junto un reactivo A, un reactivo B, y tengo que formar un producto. Si el producto es coloreado, por ejemplo, yo lo voy a visualizar. Le agregaré la enzima y veré que rápidamente se me forma el producto coloreado. Muy bien. Esa es una manera de determinar la actividad enzimática. Estoy hablando de la actividad de la enzima. Así también yo puedo determinar la actividad de la enzima a través del sustrato desaparecido. Me voy a inventar, supongamos que yo tenga 10 moléculas de almidón y le agrego la alfa-amilasa salival. ¿Cómo yo voy a saber que realmente la enzima está actuando? Porque va a empezar a desaparecer también el sustrato. Entonces son dos maneras a través de las cuales se puede determinar la actividad de la enzima. Es algo que se ocupa mucho en laboratorio de bioquímica. Pero de todas formas, ahí va la aclaración para que ustedes sepan cómo se mide la actividad de una enzima. Y eso se expresa en números. Y efectivamente, ustedes cuando reciban la cuantificación, el resultado de la cuantificación de una enzima, llámese transaminasa, llámese fosfatasa, etcétera, generalmente esta viene expresada en unidades internacionales por litro, UI por litro o UI por ml. Entonces ustedes dirán, esto no es más que la expresión de la medición de la actividad de la enzima. Y es una cantidad cualquiera, dice, es la cantidad que cataliza la transformación de un micromol de sustrato por minuto, bajo condiciones obviamente definidas de pH, temperatura, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense ustedes que una cosa es que me digan ¿qué es la catálisis enzimática? Ah, ya lo explicamos, enzima más sustrato, se forma enzima sustrato, enzima y producto. ¿Cómo se mide la actividad catalítica? La actividad catalítica se mide por la cantidad de producto formado o por la cantidad de sustrato perdido. Y otra cosa que me digan, ¿qué son los sistemas multienzimáticos? No es más que la relación o la secuencia de cadena que se puede dar entre un sustrato y un producto y que este producto después se convierte en sustrato. Muy bien, hasta ahí hemos hecho más o menos un bosquejo de cómo es que actúan las enzimas, etc. Ahora veamos factores que modifican la reacción enzimática. Cuando a mí me dicen factores que modifican la reacción enzimática, se refiere, por ejemplo, habíamos dicho que una enzima aumenta la velocidad de una reacción. Y de repente si usted tiene un auto y yo le pregunto, qué tiempo o qué necesita para que su auto funcione adecuadamente o qué es lo que va a favorecer la actividad de su enzima, entonces, o la actividad de su auto, usted dirá, bueno, que tenga gasolina, que tenga buenas llantas, que tenga un buen motor, que tenga el aceite. Ah, muy bien, eso va a hacer que mi auto recorra rápidamente, digamos, una pequeña o gran distancia. Muy bien, cuando nosotros nos hablan de la enzima, ¿qué factores pueden modificar la velocidad de una enzima? Entonces ahí viene el hecho. La velocidad de una reacción mediada por enzimas está influenciada por, dice, la concentración de la enzima, la concentración del sustrato, temperatura del medio, el pH del medio y algo más que no aparece aquí, que son los procesos oxidativos o las radiaciones, que también le llaman la radiación. Entonces, aquí tenemos explicados cuatro de los factores que modifican la velocidad de las enzimas. Partamos de uno. Voy a mantener la concentración del sustrato estable ahora y voy a hacer una gráfica en relación al añadir
la concentración de la enzima. Se mantiene concentración de sustrato, entonces mantengo concentración de sustrato estable. Y voy a modificar la cantidad de enzima. Muy bien, ¿qué es lo que sucede? Mientras yo no tenga la enzima, ¿va a haber un aumento de la velocidad? Claro que no. Le voy agregando la enzima y va aumentando la velocidad, que es lo que le estoy marcando aquí en el puntero. Con el mouse va aumentando. A medida que yo aumento enzima, va aumentando lo que es la velocidad de la reacción. Entonces, a una concentración de sustrato preestablecida. Entonces, la concentración de la enzima incrementa la velocidad de reacción, pero no modifica, dice, la constante de equilibrio. Obviamente, eso no implica que se me va a alterar la reacción, no, porque la enzima no participa, ¿se acuerdan que no afecta el producto? Existe entonces una relación lineal entre la velocidad de la reacción y la concentración de la enzima. A esto se refiere. Entonces, ¿cómo afecta la concentración de la enzima para una concentración de sustrato predeterminada? Es directamente proporcional. A eso se refiere, directamente proporcional a la concentración de la enzima. La velocidad directamente proporcional a la concentración de la enzima. Vamos a la concentración ahora del sustrato. Este es un poquito más difícil de verlo. ¿Por qué? ¿Qué es en realidad lo que sucede en nuestro cuerpo? Si usted, en nuestro cuerpo, ¿qué es lo que nosotros generalmente modificamos? En nuestro cuerpo lo que nosotros modificamos es la cantidad de sustrato. Las enzimas las tenemos en una concentración establecida. Por ejemplo, si a usted se le pregunta qué cantidad de transaminasas existen de valor de referencia dentro de su cuerpo, usted dice de 0 a 40 unidades internacionales. Eso es lo que normalmente debería haber de transaminasa, de 0 a 40 unidades internacional. Entonces, eso dentro de esos parámetros se mantiene dentro de todo constante. Bueno, cuando hay una alteración patológica, una hepatitis, un problema grave, entonces lo que nosotros tenemos es obviamente ya que aumenta el valor. Pero en este caso, la concentración de la enzima se mantiene constante. ¿Qué es lo que nosotros variamos? Los sustratos. Los sustratos generalmente llegan a través de la alimentación, a través de los nutrientes. Entonces, esta gráfica viene a reflejar eso. Se mantiene para una concentración de enzima constante, ahora ya no modifico la enzima. En el anterior cuadro, ¿qué era lo que modificaba? La enzima. Fíjense, iba modificando la enzima, iba aumentando la velocidad. En este otro cuadro, yo lo que voy a aumentar es el sustrato. Aquí está, en el eje de las X va el sustrato y en el eje de las Y va la velocidad. Entonces, ¿qué me dice esto? A medida que yo aumento el sustrato, porque yo puedo tener la cantidad de enzimas que tenga, pero yo no voy a sintetizar nada. ¿Yo voy a sintetizar glucógeno si no le doy glucosa a mi cuerpo? No, no voy a sintetizar. Yo voy a sintetizar, por decir, colesterol, si yo no le doy los elementos básicos, no, no voy a sintetizar. Voy a sintetizar gran cantidad de triglicéridos si no le doy los ácidos grasos necesarios, no. Entonces, ahí viene el hecho de que yo las enzimas las tengo. Ahora, si ya nazco con una deficiencia, con una alteración genética, no tengo la lactosa. Mi cuerpo no la sintetiza, no la tengo. Bueno, entonces no tengo actividad catalítica. Pero mientras no tenga una alteración genética y estén todas mis enzimas adecuadamente, yo lo que tengo que hacer es proveerle de los sustratos, ya sea de manera directa o de manera indirecta. Muy bien, en este caso entonces mantengo la concentración de la enzima estable y aumento el sustrato. Mientras no haya sustrato, no hay actividad. Le voy dando el sustrato y ya se me va aumentando la velocidad de la reacción, ya se va viendo el producto, porque como yo veo la velocidad de la reacción por aparición de producto o pérdida de sustrato. En este caso, entonces, va aumentando, fíjense, aumenta a medida que yo le voy agregando sustrato, aumenta la velocidad. Pero llega un momento que la velocidad se hace constante, no aumenta más. Así yo le agregue una cantidad infinita de sustrato. Se para, no da más. Hagan de cuenta que esto es como el acelerador de su auto. Si usted se para, tiene un auto normal,
si usted se para en el acelerador, pisa el pie a fondo, va a llegar un momento que si su auto corre 120 kilómetros por hora, no va a correr más. Llega, si usted se para en el acelerador, este auto no se va a convertir en un auto Fórmula 1 que le recorra, qué sé yo, 500 kilómetros por hora, más de 500. No, va a llegar su auto, va a llegar un momento que así usted se para encima, se llega a parar encima de su acelerador, la velocidad de ese auto se torna constante y le empieza a sonar una campanita en el auto y el auto empieza a vibrar y le dice, ya no da más, hasta ahí llegué. Entonces lo mismo sucede en nuestro cuerpo. Por eso es que yo les decía, no porque usted consuma mucho hidrato de carbono, está súper energético. No, no es así. Usted consume hidrato de carbono, su vía glucolítica va a actuar hasta una cierta velocidad y ahí se mantiene constante. Ah, pero usted sigue dándole sustrato, le sigue dando sustrato. No, se formó y ahí quedó. Pero se potencia otra vía. Ah, ya, lo que usted está ocasionando es que se potencie otra vía. Le está dando sustrato para otra vía. Ah, ya, se está guardando glucógeno para su momento de ayuno. Entonces va aumentando la velocidad y listo, hasta que se mantiene constante. Ya no más glucógeno y usted sigue echándole hidrato de carbono a su cuerpo. Entonces, ¿qué hace su cuerpo? Empieza a ocuparlo ese sustrato en otra vía, la síntesis de ácidos grasos. Entonces, ven ustedes, eso es una manera a través de la cual yo regulo la velocidad de la reacción a través de la concentración de sustrato. Pero ¿qué sucede? El que investigó esto descubrió algo. Él fue agregándole sustrato y encontró una concentración de sustrato en la cual se alcanza la mitad de la velocidad máxima. Dijo, existe, dice, una concentración de sustrato a través de la cual yo alcanzo la mitad de la velocidad máxima. ¿Cómo se llamó este? Michaelis. Y le llamó, y nada más se le dio el nombre de la constante Michaelis. Y usted dice, bueno, pero ¿qué relevancia tiene eso? Ya resulta que esa constante de Michaelis, que lo descubrió, y por eso se le dio, o de Mitchell, para el que le gusta, que lo descubrió, se llegó a la conclusión de que esta constante es como la huella digital de la enzima. Así es única y característica para el grupo de enzimas, así como nosotros tenemos nuestra huella digital que nos hace única e identificable, lo mismo, esta constante de Michaelis, que no es más que la concentración de sustrato a través de la cual se alcanza la mitad de la velocidad máxima, esa constante de Michaelis la define a las enzimas. Y yo tendré pues ya tabulado y diré, si no conozco qué enzima está participando, para una concentración de sustrato tanto, está alcanzando la mitad. La enzima pertenece a la categoría de las oxidorreductasas, más propiamente es una deshidrogenasa, será una descarboxilasa, etc. Entonces, de ahí que cobró la relevancia de esta constante. Entonces, en condiciones definidas, obviamente, de pH, temperatura, y para nosotros las condiciones son pH, la del medio en la que funciona la enzima, temperatura 37 grados centígrados, etc. La constante de Michaelis tiene un valor fijo para cada enzima y sirve para caracterizarla. En la mayoría de las enzimas, este valor de Km tiene una relación inversa, dice, con la afinidad de la enzima por el sustrato. A mayor afinidad, menor constante de Michaelis. Eso lo descubrió este investigador. Entonces, la concentración del sustrato en relación a la enzima, perdón, en relación a la concentración de sustrato en relación a la velocidad no es directamente proporcional. Fíjense que va formando una especie de hipérbola hasta que llega y se mantiene netamente constante la velocidad de la reacción. Muy bien, ese fue el segundo. Primero, concentración de enzimas. Segundo, concentración de sustrato. ¿Cómo afectan estos parámetros frente a la velocidad de una reacción? Veamos ahora la temperatura. La temperatura óptima, todo lo que sabíamos de proteína se vuelca hacia enzima. Todo lo que sabíamos de proteína. Porque las enzimas son proteínas, así como decíamos que las proteínas se desnaturalizan. ¿Qué quiere decir desnaturalizan? Se rompe, se deshace su nivel secundario, terciario y cuaternario y me queda lo primario. Así le sucede pues a las enzimas porque son unas proteínas. ¿Cuáles son los factores? pH, temperatura, compuestos químicos que hacen que una proteína se desnaturalice. Lo mismo sucede en una enzima. Entonces, ¿cuál es la temperatura óptima para que funcionen nuestras enzimas? Está hablando de 37 grados centígrados.
Por debajo de 37 grados centígrados, la gráfica me dice que la actividad catalítica se para. Por encima de los 37 grados centígrados, que me dice que la actividad catalítica se para. Por encima de esto se para porque se desnaturaliza la enzima y generalmente de manera irreversible. Y por debajo se pierde totalmente la actividad catalítica o se frena la actividad catalítica. Por eso dice, no existe actividad catalítica a valores de menos 273 grados centígrados o un cero absoluto. Nuestra temperatura, cuando nuestro cuerpo alcanza los 40 grados, ya empezamos con una señal de alarma. Ya no más de los 37 grados hasta 40 ya hay una señal de alarma. Porque, ¿qué me está diciendo? Peligro, peligro, el 50% de tus estructuras se van a deshacer. Así de sencillo, se van a desnaturalizar. Entonces, y me está hablando de estas enzimas que cumplen una función importante dentro de la materia viva. Por eso, y principalmente en los niños, se controla mucho la temperatura porque en ellos las actividades anabólicas son importantísimas, están en pleno desarrollo y crecimiento. Y el cuerpo empieza a dar una señal que llegan hasta convulsionar. Por eso las mamás se preocupan mucho cuando empieza a subirle la temperatura al niño, tratan de alguna manera de bajarlo. En un adulto, sin embargo, resiste más, se busca la manera todavía de aguantar un poco más, a diferencia de los niños que la temperatura se dispara. De un momento a otro puede llegar a los 40 grados centígrados y desde el punto de vista biomolecular es afección neta de vías metabólicas, es afección neta de ese 50% de materia seca que son proteínas. Entonces, ¿cuál es la actividad? ¿A qué temperatura alcanza la actividad óptima nuestras enzimas? A una temperatura de 37 grados centígrados. No es lo mismo cuando yo hablo de pH. Fíjense que el pH, ustedes no me pueden decir que el pH óptimo de una enzima es 7 o 7.4 en realidad. Va a depender de qué tipo de enzimas estamos hablando. Acá dice sí, dice para la mayoría de las enzimas la actividad óptima puede ser 7.4. Sí, pero no de todas las enzimas. En realidad, cuando a usted se le pregunta cuál es el pH ideal de una enzima, usted tendría que preguntar de qué enzima me está hablando. Porque si yo le hablo de una fosfatasa alcalina, por ejemplo, de una fosfatasa alcalina, su pH óptimo está en 9.5, deja de estar lejos de 7.4. Si yo hablo de una fosfatasa ácida, pH 5. Si yo hablo de una pepsina, la que está en el jugo gástrico, estamos hablando entre 1 y 2 a 1.5. Entonces, va a depender de qué enzima yo hablo para establecer su pH óptimo. Así también la única enzima que se ha descubierto que tiene un pH o una actividad catalítica independiente del pH, que es la que generalmente la utilizan para procesos de investigación, es la papaína. La papaína, esta enzima, mantiene constante su actividad a pesar de que se altera el valor de pH. Esa es una de las enzimas muletillas para los procesos de investigación por esa gran característica que su actividad catalítica es independiente del pH en la que se encuentra. Pero hay que tener muy en cuenta que si yo saco a la proteína, por ejemplo, así como la alfa-amilasa salival, que rompe los enlaces alfa del almidón a nivel de la boca en un pH de 6.8 a 7 más o menos, o a 7 puntos y algo, cuando llega al estómago se muere esa enzima, se acabó la digestión de los hidratos de carbono. Y si yo no mastiqué bien, no le di lugar a que se rompan esos enlaces glicosídicos, medio que mastico y paso los pedazos de yuca, de arroz, etcétera, al estómago, ¿qué es lo que sucede? Es ahí cuando sentimos que se nos inflama, se nos hincha, etcétera, porque se paró la digestión de los hidratos de carbono. Ahí actúa la pepsina, que funciona a ese pH, pero la alfa-amilasa salival la maté, la desnaturalicé. ¿Hasta cuándo recién se va a activar una enzima o voy a acabar de romper los enlaces alfa-amilasa, los enlaces alfa-glicosídicos? Los voy a romper cuando se vacíe el jugo pancreático. Ese jugo pancreático que lo que hace es tratar de neutralizar el bolo alimenticio que venía del estómago. Entonces, de alguna manera, fíjense ustedes que el pH está en relación de la actividad de la enzima. Y el último punto viene a ser las radiaciones. Hay que tener muy en cuenta, hoy en día se habla que las radiaciones influyen directamente en la actividad de la enzima. Por eso a nosotros nos recomiendan no exponernos, hoy en día, ¿no? Porque
Antes no era así. Hoy en día nos incluyen no exponernos a los rayos del sol o estar mucho tiempo en el sol. En los horarios picos dicen aquellos de 12 a 2 de la tarde, a 3 de la tarde. Claro, usted que le gusta solearse, de repente dice, sí, claro, qué bonito, y quieren que me vaya a solear a las 10 de la mañana, a las 9 de la mañana, o quieren que vaya y me asolee a las 5 de la tarde cuando ya se está ocultando el sol. Y sí, lamentablemente es así. Si usted quiere mantener la calidad de sus estructuras proteicas y principalmente de las enzimas, tiene que cubrirse de las radiaciones y principalmente las radiaciones ultravioleta. Por el uso de tantos sprays, etcétera, hemos roto la capa protectora de esas radiaciones que incidían directamente sobre la Tierra. Esa capa de ozono que me protegía la hemos fraccionado, entonces los rayos entran directamente y esas radiaciones son las que lamentablemente provocan un desgaste de la actividad de la enzima, modifican la actividad de la enzima. Entonces yo tendré células, inciden en mi cuerpo, yo tendré células con una actividad deficiente. Una actividad deficiente me lleva así como que usted tuviera una persona enferma. No se olvide que la unidad básica estructural de todo ser vivo es la célula y la unión de muchas de esas constituye finalmente el ser vivo. Entonces lo que usted está haciendo es dañando cada una de esas células. ¿Y qué es lo que está provocando? Un ser pequeñito enfermo que finalmente lo va a traducir en la multiplicación de células malas y de ahí que desarrollan sea de cáncer, o un un cáncer de piel, que no saben de qué, de repente una pequeña mancha en la espalda, no desaparece, tiene rasgos irregulares y cuando acuerda, fue un CA de piel. ¿Por qué a usted le desarrolló que quizás no tenía bastante exposición? Son múltiples los factores, pero entre uno de ellos dice que es la exposición hoy en día exacerbada a los rayos del sol en horarios donde estos rayos caen, inciden directamente y provocan desnaturalización en los procesos enzimáticos. Entonces, ahí están los 5 factores que me alteran o me modifican la actividad de las enzimas. Y ya para terminar, porque ya les dije que solamente íbamos a pasar 1 hora, vamos a ver los inhibidores enzimáticos. Los inhibidores enzimáticos son agentes químicos o compuestos químicos. Será cualquier compuesto químico que va a tener la capacidad que inhiben o de parar la actividad catalítica de las enzimas. Es como que de repente usted dice, sí, las enzimas funcionan, todo perfecto, pero resulta que no había sido tan sencillo. Las enzimas pueden ser burladas, pueden verse afectadas. ¿Afectadas por qué? Por compuestos químicos, algunos tienen la misma característica, similitud con el sustrato. Son compuestos químicos que varían en algún átomo, grupo de átomos y burlan a la enzima. Y se entran al sitio activo. Y se entran y ocupan ese sitio activo. Es un inhibidor. Entonces, ¿qué va a provocar? Que la enzima no cumpla su función, no se va a formar el producto, porque el sitio activo donde debería entrar el sustrato adecuado fue burlada la enzima, entonces yo no tengo generación de producto. Eso por un lado. En otra, el inhibidor no le interesa el sitio activo, dice, a mí no me interesa que el sitio activo esté ocupado, esté vacío, yo me voy a unir en otro sitio diferente y la voy a tratar de alterar la estructura de la enzima. Y si yo me uno, ¿qué es lo que hago? Es como que de repente yo a usted le diga, usted va a ir caminando de un sitio A a un sitio B. Ah, bueno, usted dice, ya no es muy lejos, yo puedo ir caminando. No, pero es que usted no va a ir así nomás, va a llevar 2 bolsas de mercado llenas. Ah, no, ahí ya usted se va a ver afectado y usted dirá, no, pues eso prefiero no irme caminando, prefiero irme en un transporte. Entonces, eso es lo que sucede. Ciertos agentes químicos inhibidores se unen en otro sitio y dificultan la actividad catalítica. Otros inhibidores no les interesa a la enzima sola, no les interesa el sitio activo, sino cuando se une el sustrato a la enzima, ellos vienen y se pegan encima de los dos. Y que es como que hacen que impiden que el sustrato salga y se convierta en producto. Entonces son diferentes formas a través de las cuales estos agentes químicos provocan alteraciones sobre la actividad catalítica. Por eso dice, algunos de ellos ejercen su acción uniéndose a sitios o grupos funcionales esenciales de la molécula de la enzima, más propiamente el sitio activo. Y la inhibición de esta enzima puede ser reversible o irreversible. Vale decir que yo la puedo inhibir a la enzima por momentos o puedo
volver otra vez a eliminar el proceso inhibitorio, ya sea agregándole un montón de sustrato y no hay problema. Pero en otros casos, la inhibición es netamente irreversible que la matan a la enzima. Estas inhibiciones de tipo enzimático generalmente tienen una gran aplicación en la parte farmacológica. Por eso cuando ustedes vean farmacología y estudien la acción terapéutica del fármaco, su mecanismo de acción, en muchos de ellos les explican justamente qué es lo que hace ese compuesto. Ese compuesto químico le dicen ataca a la enzima tal que le permite la síntesis de ácido úrico. Ah, ya, dice. Y de manera irreversible. ¿Qué le está diciendo? Que la está matando a la enzima que participa en el proceso de la generación de ácido úrico. Y en algunos casos le dirán de manera irreversible o de manera reversible. ¿Qué es lo que sucede con ciertos antibióticos? Se le va dando al paciente, pero si el paciente no lo toma a horario, no lo toma en el tiempo justo, o toma 2 o 3, en la farmacia resulta que, o compra en la farmacia 2 o 3 antibióticos, los toma 2 o 3 días, lo deja de tomar y después le vuelve peor el dolor de garganta, le vuelve peor la infección urinaria, etcétera, porque lo que hizo fue inhibir el proceso de la actividad de la bacteria, que lo que hace es actuar sobre la actividad de las bacterias. ¿Y qué es lo que sucede? Mientras usted le está dando el antibiótico, lo va matando. Suelta, y como es una inhibición de tipo reversible, suelta, y eso se multiplica más. Entonces eso es lo que vamos a ver así a grandes rasgos. No vamos a entrar tampoco en muchos detalles, porque los inhibidores tienen reacciones químicas, reacciones de primer orden, reacciones de segundo. Eso no lo vamos a ver desde el punto de vista físico-químico. Simplemente vamos a tratar de entrar para que entiendan lo básico, cosa de cuando lleguen a farmacología o para los que están estudiando farmacología puedan entender simplemente el proceso inhibitorio de las enzimas en las aplicaciones farmacológicas. Listo, muchachos, ahí me quedo juntamente con el otro grupo. Ahí terminamos. Ahí me voy a quedar exactamente. Yo voy a terminar esta clase el próximo jueves feriado, no pasaríamos clase, y la subsiguiente semana termino con enzimas y empiezo con agua y electrolitos. Ese sería el tercer tema que entraría al segundo parcial. El segundo parcial va a estar incluido proteínas, enzimas y agua y electrolitos con equilibrio ácido-base. Y ahí entramos al segundo parcial, y del segundo al tercer parcial todo lo que es bioquímica dinámica. Quedamos ahí entonces. Perfecto. Nos vemos. Que descansen. Chao, chao. Hasta luego, doctora. Hasta luego, hasta luego. Chao, chao.